Estás escuchando Edubim te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Edubim te invita a leer. Este mes de abril se lo dedicamos al libro. Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. Esta fecha fue instituida por la UNESCO en 1998 para promover la importancia y el disfrute de los libros y de la lectura y celebrar en todo el mundo el poder mágico de los libros, un nexo entre el pasado y el futuro, un puente entre generaciones y culturas. Desde la editorial universitaria Villa María apuntamos constantemente a acciones para promover el acceso al libro y a la cultura, como por ejemplo el programa Mis Primeros Libros enfocado a las infancias, el catálogo de libros en acceso abierto y la tienda de libros digitales, entre otras cosas. Además, en nuestro catálogo contamos con la colección Calímaco, una colección que implica una serie de estudios bibliotecológicos con vocación interdisciplinar. Los títulos incluidos en esta colección articulan la bibliotecología con varias disciplinas de las ciencias sociales. Es una apuesta y un desafío para pensar la identidad, la historia y el futuro de las bibliotecas en su entramado con la diversidad de las herencias culturales. Para este episodio, donde nos centramos en el libro, vamos a conversar con el director de la colección Calímaco, que a su vez es uno de los referentes más importantes en el campo de la bibliotecología. Hablamos de Alejandro Parada. Alejandro es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área Bibliotecología y Documentación. Se ha desempeñado como profesor, investigador y desde el año 1990 hasta el 2022 fue el director de la Biblioteca Jorge Luis Borges de la Academia Argentina de Letras. Con Alejandro conversamos sobre cómo llega a interesarse por la bibliotecología, sus desafíos como director de la Biblioteca Jorge Luis Borges de la Academia de Letras, el lugar que ocupan las bibliotecas en un mundo cada vez más digitalizado y los nuevos formatos de lectura. Entre lo analógico y lo digital, la cultura del libro se sigue expandiendo. Es el momento de conocer a un protagonista de la cultura del libro. Bueno, Alejandro, en principio me gustaría descubrir y compartir con el público de qué modo llegás a interesarte por el campo de la bibliotecología, por la historia de la lectura. ¿Cómo llegaste a este lugar, digamos, ¿no? ¿Qué te atrapó, qué te interesó del mundo enorme del libro y de las bibliotecas? Bueno, es una pregunta muy compleja porque está enmarcado en aquello que podemos llamar como la realización vocacional. Yo comencé a hacer los primeros años de agronomía porque me interesaban mucho las ciencias naturales y dentro de las ciencias naturales me interesaba la parte forestal, es decir, lo vinculado con la botánica. Y dentro de la botánica me interesaba la clasificación, es decir, la taxonomía. Eso lo hice en Uruguay y una vez que llegué a la Argentina, dar un paso entre las ciencias naturales y lo taxonómico a la bibliotecología no me costó, porque estaba vinculado con el libro, que era algo que a mí me interesaba particularmente. Entonces quise probar, antes de seguir con la agronomía, con la bibliotecología. Esto es algo común. Muchísimas personas, hombres y mujeres, jóvenes, deciden la profesión de bibliotecología por una segunda alternativa. A veces no es una alternativa directamente vocacional y a veces uno migra por otros aspectos. Así que mi cariño por las ciencias naturales, mi interés por el libro me llevó a apuntarme en la carrera de bibliotecología.
Ahora bien, la carrera de bibliotecología tiene 3 grandes aristas: una práctica profesional, una parte de enseñanza y de investigación. La mayoría de los bibliotecarios y las bibliotecarias se dedican a la práctica profesional. A mí me ocurrió lo mismo. A mí me tocó dirigir la biblioteca de la Academia Argentina de Letras, que es una biblioteca de las más importantes en literatura argentina. Pero a mí me pareció que un bibliotecario y una bibliotecaria se tenía que realizar plenamente dentro de la enseñanza y la investigación. Por lo tanto, dentro de la profesión, yo me aboqué particularmente a la actividad profesional, a la enseñanza y a la investigación. ¿Cómo fue la experiencia de haber sido director de la Biblioteca Jorge Luis Borges de la Academia Argentina de Letras, una institución, tan notable de Argentina y de Latinoamérica? Bueno, fue una experiencia muy importante para mí, porque yo me he jubilado hace, ya va a ser 2 años. Me tocó, como muchísimos profesionales, pasar de la materialidad física de las fichas de cartulinas a establecer las modernas bases de datos de los catálogos en línea de las bibliotecas. Y después nos tocó comenzar a digitalizar las obras impresas. Por lo tanto, en la bibliotecología, en estos últimos 30 años, se hizo un cambio de 360 grados. Por lo tanto, fue una experiencia notable del punto de vista profesional. Pasar de las fichas a los catálogos en línea y con los catálogos en líneas proceder a instancias de digitalización de la cultura impresa. ¿Este proceso de digitalización comenzó mucho antes de la pandemia o fue a partir de la pandemia? No, mucho antes de la pandemia. Apenas comenzaban las primeras digitalizaciones, la mayoría de las bibliotecas especializadas comenzaron a digitalizar o algunas colecciones de revistas o algunos libros, todos aquellos libros que habían caído en el dominio público y que podían subirse a los catálogos en línea. Ya que estamos conversando sobre las bibliotecas, Alejandro, me interesa preguntarte, en principio, una distinción que me parece oportuna hacer, que es la diferencia entre bibliotecas públicas y bibliotecas populares. Un poco cómo es la historia de estos 2 tipos de bibliotecas en Argentina y cuál es la diferencia entre cada una de ellas. En realidad las bibliotecas, no vamos a entrar en detalles entre lo que es una biblioteca pública y una biblioteca popular. En realidad la biblioteca popular es una manifestación y una realización de la biblioteca pública en la Argentina. Hay bibliotecas públicas que dependen de municipios en cada uno de los países, y a la vez pueden ser bibliotecas populares que están vinculadas a la CONADIP. En realidad, la biblioteca popular, como te decía, es una manifestación particular de la biblioteca pública en la Argentina. ¿Qué rol crees que ocupó en el siglo XX la biblioteca pública en Argentina y cuál crees que es el rol que ocupa en el siglo XXI? La biblioteca pública y también, por supuesto, las bibliotecas populares cumplieron un rol capital que podemos resumirlo en breves conceptos. Primero, ayudaron a la alfabetización de grandes masas de personas, a la alfabetización relacionado también con la escolarización. Por otro lado, sirvieron como un agente de movilización social dentro de la sociedad, porque permitía prepararse y poder leer, poder escribir y poder estudiar significaba moverse, tener una amplitud dentro de la movilización social. Es decir, que las bibliotecas coayudaron a la alfabetización y coayudaron a la movilidad social en el Río de la Plata.
Hoy día las bibliotecas, además de cumplir esas funciones típicamente del siglo XX, en el siglo XXI tienen otras exigencias. Por ejemplo, una de las exigencias fundamentales es formar ciudadanía digital, que los ciudadanos tengan habilidades y tengan capacidades digitales y electrónicas en tanto lectores. Esto es muy importante porque educar para la ciudadanía digital es ayudar para que las personas, hombres y mujeres, puedan tener un espíritu crítico, un espíritu reflexivo. Hoy es muy importante porque en un momento en donde la fake news o la posverdad reina como si fueran verdades, si tenemos personas capacitadas digitalmente, tenemos personas que pueden pensar, tenemos personas que pueden reflexionar, tenemos personas que pueden tener un espíritu crítico con otras dimensiones y otros alcances. Es decir, las bibliotecas públicas modernas tienen que ayudar a fomentar las capacidades digitales de las personas, alfabetizarlas digitalmente. ¿Cómo crees vos que en Argentina se están adaptando las bibliotecas a este proceso, a esta transición? Ya se tratan, el tema es el de siempre, la disponibilidad de recursos profesionales hay, y muchas bibliotecas, gracias a la capacidad de sus profesionales, tratan de avanzar en lo posible. Por supuesto, las realidades políticas y las realidades económicas golpean duramente a todas estas iniciativas. Realidades como las que estamos viviendo actualmente condenan a las bibliotecas de todo tipo, no solo a proseguir sus trabajos, sino que ponen en duda su supervivencia. La biblioteca moderna es una entidad social, coral y orquestal, donde realiza una gran cantidad de actividades. Entre otras cosas, por ejemplo, además de la que vos nombraste, de culturales, de extensión, pueden ayudar a ser una bolsa de trabajo, ayudar a personas a encontrar trabajos, ayudar a personas a capacitarlas en idiomas, pero también las bibliotecas modernas tienen un rol muy importante en el presente y en el futuro, que es ayudar a la enseñanza, que se conviertan los espacios de la cultura material, las salas de lectura que hoy día en muchas instancias se consultan en algún tipo de biblioteca menos por los procesos de digitalización, se tienen que convertir en lugares de enseñanza de todo tipo de habilidades, para que las personas piensen en las bibliotecas como un lugar también para seguir autoformándose, para conseguir trabajo y para socializarse en todos los matices no remotos, sino presenciales. Tener esa comunicación cara a cara que es imprescindible de lo que es lo presencial, el cuerpo a cuerpo. Ese es un lugar que las bibliotecas pueden tener y para no dejar todo mediado por lo remoto, sino tener instancias de cara a cara. Alejandro, sos el flamante director de la colección Calímaco, una colección de títulos de EduBIM que, se propone articular la bibliotecología con varias disciplinas de las ciencias sociales. En ese sentido, quería preguntarte, ¿cuál es la importancia de la existencia de una colección editorial dedicada a la bibliotecología? Es capital. La bibliotecología, bibliotecología, ciencia de la información, es siempre lo comento, es una pequeña, gran disciplina, porque es dentro de las ciencias sociales una disciplina que tiene una cantidad de integrantes menor a lo que puede tener antropología, sociología, filosofía, pero a
la bibliotecología le tiene un rol fundamental porque es la que organiza la información, gestiona la información y es el lugar, las bibliotecas, donde los datos y la información se transforman en conocimiento, en un nuevo conocimiento que antes no estaba. Por eso es el rol de la bibliotecología está vinculado con la enseñanza. Tener la posibilidad de una colección como Calímaco, que reflexiona sobre la bibliotecología y que piensa la bibliotecología, es una oportunidad para empezar la información en el mundo moderno. Y para pensar la información en el mundo moderno, también tenemos que pensar en el pasado cómo se estructuraron nuestras bibliotecas, cuáles fueron los primeros pasos bibliotecológicos. Entonces, para establecer una especie de continuum en la historia de nuestras bibliotecas, el Calímaco busca esta síntesis, unir el pasado bibliotecario argentino, fundamentalmente de la biblioteca pública y de la biblioteca popular, con la información moderna y con lo trascendental que son las bibliotecas en el siglo XXI. A todo eso apuntamos con Calímaco, a una formación integral, pluridisciplinar de la mirada bibliotecaria. Alejandro, para ir cerrando, quería preguntarte, a propósito de tu libro, que forma parte de la colección Calímaco, que es el primer libro que le da la bienvenida a esta colección, que se llama Lectura y Contralectura en la Historia de la Lectura. Preguntarte sobre la historia de la lectura. ¿De qué modo se aborda la historia de la lectura y para qué sirve conocer la historia de la lectura? Bueno, es una menuda pregunta. La historia de la lectura es una disciplina que se está conformando y que comenzó hará unas 3 décadas. Y ha resultado una disciplina multidisciplinaria porque es practicada por distintas disciplinas, distintas áreas, por historia, por sociología, por antropología, por etnografía, por edición. Y lo que busca la historia de la lectura es saber, nada menos y nada más, cómo los hombres y las mujeres leyeron en los distintos periodos de la historia, cómo leyeron y mediante qué apropiaciones, mediante qué prácticas y mediante qué representaciones se apoderaron e hicieron suyos los textos. Cada época lo hizo de modo distinto y además en libros que tenían distintos soportes. Por lo tanto, la historia de la lectura es un modo de ver qué significado y qué sentido le dieron al mundo las lectoras y los lectores a lo largo de la historia. Por lo tanto, es una disciplina cargada de significado y que puede ayudar y ayuda a pensar la historia política, la historia institucional y la historia económica de otro modo, porque no es lo mismo como se leía en el siglo XIX o hace 50 años como se lee ahora. Por lo tanto, hay que incorporar y buscar e interpretar cuál era ese sentido y esa percepción y ese imaginario de prácticas que tenían los lectores y las lectoras en el tiempo. Es una manera también de construir la identidad de los lectores y las lectoras. Buscar el significado de esa identidad. Y además la historia de la lectura busca otros aspectos realmente extraordinarios, que es, por ejemplo, con qué emotividad, con qué sentimiento se acercaban a los libros las lectoras y los lectores. Por lo tanto, también busca estudiar las emociones, las sensibilidades lectoras. Como podemos ver, es una disciplina extraordinaria, orquestal, polifónica, que busca todas estas instancias de interpretación cualitativa, digamos, de la lectura como un proceso de abstracción, pero como un proceso también de realidad de nuestras vidas, en una dialéctica entre el imaginario de las representaciones y nuestra realidad que nos toca vivir y que ha tocado vivir a otras generaciones.
Alejandro, por último quiero preguntarte a grandes rasgos, ¿cómo crees que leemos hoy en la actualidad? En la actualidad estamos, como todo cambio de materialidad que estamos viviendo, estamos pasando de una materialidad física de la cultura impresa a una materialidad etérea y más digital y electrónica. Y por lo tanto, todo cambio de materialidad implica un cambio en la lectura, implica un cambio en los modos en que se lee, en las apropiaciones, en las prácticas y en las representaciones. Hasta ahora nosotros, digamos, desde la invención, desde la manuscrita, desde la Edad Media, desde la invención de la imprenta, teníamos una lectura por surcos, por llamarlo de alguna manera, una lectura línea por línea, una lectura de surco por surco, con ese continuum de la línea. Hoy día, la lectura digital, las redes sociales, todas las maneras de leer que hoy se nos proponen, nos plantean una lectura, podríamos decir metafóricamente, por retazos, es decir, una lectura por fragmentos. Nosotros vamos teniendo una lectura que va perdiendo ese surco, esa lectura de línea a línea de la cultura manuscrita y tipográfica, por una lectura fragmental, por una lectura que vamos estilo zapping, saltando de un modo a otro. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, porque la lectura fragmental que estamos llevando a cabo tiene que en un futuro permitirnos una lectura más reflexiva, una lectura más densa, más interpretativa. Ninguna lectura, con esto no queremos decir que la lectura fragmentaria sea menor o sea de menor jerarquía que la lectura de la cultura impresa. Es otro tipo de lectura. Los hombres y mujeres y el libro han cambiado de soportes y han cambiado de lectura a lo largo del tiempo, y siempre el libro, en tanto entidad, se ha mantenido y la lectura se ha mantenido. Lo que estamos viviendo es un cambio en los procesos de práctica y modos de leer. Nadie está capacitado para decir si es mejor o no porque sea fragmentado. Así que estamos en medio de esta revolución y hay que aprender, como siempre, a leer con más profundidad, con densidad, con espíritu crítico y con reflexión sobre los diversos textos electrónicos y digitales que están adviniendo, que son distintos a los modos de leer que nos planteaba la cultura impresa. Las nuevas generaciones se adaptarán a ello y todos nos adaptaremos a ello, y el libro seguirá avanzando a su modo y cambiando. Ahora, como está cambiando su materialidad, la está cambiando por una inmaterialidad. Pero porque sea una inmaterialidad, no deja de ser un libro. Y esto ha sucedido siempre. Siempre ha habido cambio en las materialidades del libro y siempre ha habido cambio en las formas de leer. Alejandro, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu predisposición y estas reflexiones tan interesantes en torno al libro y a lo que, básicamente nosotros nos dedicamos con tanto esfuerzo y con tanta dedicación a producir, que son libros. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, ha sido un gusto y les mando un gran abrazo a todo el equipo de EduBIM. ¿Estás escuchando? EduBIM te invita a leer. Así pasaba la conversación con Alejandro Parada, referente en el ámbito de la bibliotecología. Invitamos a ingresar a nuestra web www.edubim.com.ar para conocer nuestro catálogo en la tienda física de libros, como así también en la tienda de libros digitales. Mi nombre es Camila Argüello y EduBIM te invita a leer es posible gracias al equipo de comunicación: Carolina Will, Sebastián Perotti, Carolina Vázquez y Rocío Monasterolo. Seguinos en las redes, en Twitter somos @edubim, en Facebook nos encuentran como Editorial EduBIM y en Instagram editorial_edubim. Hasta la próxima.